el PhD Guillermo Marini, quien ha tenido la gentileza de hacer un espacio en su agenda para presentarnos el tema Estéticas cotidianas en la educación hacia una pedagogía de la percepción sensorial en la escuela. Muchas gracias, Guillermo, por tu disposición. Te doy la bienvenida, al igual que a la audiencia. También saludo a quien me va a oficiar de moderadora. Nos acompaña la licenciada Claudia Santiago, coordinadora académica en la Universidad de Belgrano, quien nos va a compartir enseguida el currículum de nuestro invitado. A los participantes les recuerdo que pueden formular las preguntas para el expositor a través del chat. Adelante, Claudia. Bueno, buenos días a todos. Buenos días, Guillermo Marini. Estamos muy atentos a escuchar su presentación del día de hoy sobre estéticas cotidianas en la educación. Comparto con el auditorio su extenso currículum. Guillermo Marini se ha graduado como magíster en Artes y Educación en la Universidad de Harvard y también ha obtenido el PhD en Filosofía y Educación por la Universidad de Columbia de Estados Unidos. Sus investigaciones, así como su labor en docencia, se concentran en temáticas vinculadas a la filosofía de la educación y estéticas cotidianas en la educación. Ha escrito numerosos artículos para revistas internacionales con referato y ha participado en la publicación de artículos para libros sobre temáticas tales como estética del ordinario y dimensiones olvidadas en la reforma educativa de hoy, la experiencia del espacio y el lugar en la escuela. Actualmente se desempeña como profesor de filosofía en la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es un gusto contar con su presentación, así que los dejo con usted, Guillermo. Muchas gracias, Claudia. Gracias, Estela, por la invitación. Y yo les quiero contar, básicamente, preparé una presentación de no más de 35 minutos, que es honestamente una alegría poder compartir intereses y Dios mediante dejar a todos con una sana inquietud respecto a este tema que me parece que es importante. Lo que vamos a hacer en estos 35 minutos es básicamente pasar desde un breve marco teórico que viene del mundo de la filosofía hacia una bajada a tierra, un aterrizaje de este marco teórico en la vida concreta del sistema escolar, en particular de las aulas, pero en una bajada a tierra que es trasladable a todos los marcos de educación, incluida obviamente la educación superior. Vamos a ver distintas imágenes, la mayoría de las cuales son de escuelas, escuelas primarias, escuelas secundarias, del sistema escolar chileno, que yo he ido levantando con nuestro equipo de investigación desde la Universidad Católica, visitando, digamos, 100, 150 escuelas a lo largo de estos años, de estos 10 años que venimos trabajando en Chile. Vamos a romper el hielo entonces. ¿Qué es esto de la estética cotidiana? Bueno, si uno va al diccionario al día de hoy y busca estética, posiblemente va a ver que esto está asociado a la belleza, a la cosmética o a la filosofía del arte. La estética cotidiana al día de hoy es una subdisciplina dentro de lo que suele llamarse la filosofía del arte o la estética filosófica. Es una subdisciplina porque hace zoom, se concentra en aspectos que en general la filosofía del arte o la estética filosófica no había considerado importantes en la historia. Es entonces, como dice ahí Katia Mandoki, una filósofa mexicana, las estéticas cotidianas un campo de estudio sobre la percepción sensorial, que a fin de cuentas es el telón de fondo de toda la experiencia humana. Esto es súper serio y es tan obvio, es tan palmario, que a veces pasa desapercibido. Todo lo que nosotros consideramos conciencia, pensamiento, experiencia de mí, self, de alguna forma está intermediado y condicionado por el modo en que nosotros sentimos el mundo, desde nuestros sentidos externos hacia nuestros sentidos internos, la imaginación, la memoria, en fin, y la relación, de ahí la palabra percepción, la relación con un conocimiento sensorial, sensual.
que tiene que ver con nuestro vínculo corporal con el mundo. La estética cotidiana también es una reflexión sobre, como dice Xu Tuan, un geógrafo chino, gustos y disgustos y esa plétora de aspectos de la vida ordinaria que no por ser ordinarios dejan de ser relevantes. Entonces, si uno le pregunta a un artista o a un filósofo del arte qué es lo más importante, posiblemente va a hablar de la belleza o de comunicar algo, de transmitir o de levantar algún ideal o de llamar la atención sobre cómo puede ser el mundo mejor. Bueno, la pretensión de la estética cotidiana es bastante más humilde. No quiere transformar nada, sino llamar la atención sobre aspectos de nuestra vida cotidiana ordinaria que ya de hecho condicionan y quizás determinan cómo nos relacionamos con el mundo. Esto mismo, este último punto, el tercero, es al que va Yuriko Saito, una filósofa, quizás la filósofa más importante al día de hoy viva, que trabaja este tema, que dice que básicamente la percepción sensorial influencia y puede llegar a determinar nuestras decisiones de vida, nuestras decisiones vinculadas al consumo, a quién nos gusta, nos deja de gustar, cómo nos vestimos, cómo expresamos lo que conocemos, a fin de cuentas, el modo en que pensamos. ¿Por qué entonces podría ser importante que desde este breve marco teórico que viene de la filosofía, ¿por qué podría ser importante acercarnos al mundo de la educación? Bueno, y acá viene mi línea de investigación, la mía y un equipo de trabajo aquí en Chile y en otros países de la región, porque básicamente en la escuela, lo que nosotros llamaríamos el sistema escolar en general, entre todo aquello que enseña de alguna forma, más o menos explícitamente, a percibir. Y es decir, que la escuela enseña de algún modo a vincular nuestro propio cuerpo con el modo de nombrar las relaciones de nuestro cuerpo, con la naturaleza, el mundo, en un sentido amplio, y la escuela. Como si fuera, en jerga educativa se habla mucho del currículum oculto, ¿sí? Estas decisiones que tácitamente la escuela va enseñando, la distribución del poder, del currículum, en fin, que la escuela va enseñando de un modo velado. Bueno, la estética cotidiana en la escuela quiere contribuir a llamarnos la atención sobre que hay una dimensión del currículum oculto que está siempre ahí, pero no la vemos, y es la dimensión de la percepción, de los modos en que la escuela enseña a vincularnos a nosotros con nosotros mismos, con nuestro cuerpo, obviamente con nuestras emociones y nuestra relación con el ambiente, el tiempo, el mundo y los demás. Este tema que parecía hace un par de años, cuando había ido a una presentación parecida a esta en otros lugares, me decían, Guillermo, qué tema interesante, pero medio abstracto, no lo veo tan cercano a la realidad. Bueno, oportunamente, no digo afortunadamente porque esto no ha sido bueno, pero oportunamente, COVID-19 vino a remecer, a sacudir algo del status quo de la escuela y nos vino a demostrar que estos aspectos de la corporalidad, de la emoción, del tiempo en la escuela, de la relación con el espacio, con cómo nos movemos, nuestro vínculo con el medio ambiente y entre nosotros, y cómo nos sentamos y cómo nos vemos, en fin, son súper importantes. Son, a fin de cuentas, al día de hoy, son decisivos para no enfermarnos y sobrevivir. Entonces, vamos a tomar la obra de 3 investigadores que se han acercado al tema de la estética cotidiana. Primero, Maurice Merleau-Ponty, autor francés, ya muerto, pero muy importante en el siglo XX, que parte teniendo una distinción que es clave para el argumento de la estética cotidiana en la escuela, y es la distinción de los modos en que nosotros comprendemos y vivimos nuestro cuerpo. Merleau-Ponty básicamente dice que propone, a partir de la investigación de otros autores alemanes, Helmut Plessner, Merleau-Ponty propone que hay al menos 2 comprensiones de cuerpo básicas, cotidianas en nuestra vida. Una es el cuerpo tenido, el cuerpo más bien cosa,
objeto que ocupa un espacio, el cuerpo material, el que el médico puede escanear, te saca un rayo X, ese es el cuerpo objeto. Pero también hay un cuerpo vivido, un cuerpo que hay autores que llegan a decir el cuerpo que soy o el cuerpo que somos. Es el cuerpo en tanto una corporalidad que va más allá de puramente las partículas en el espacio que estoy ocupando. Un cuerpo que tiene situación. Concretamente, nosotros podemos ver este contrapunto entre estos modos de cuerpos en lo que está pasando al día de hoy. Si tuviste suerte y estabas en Brooklyn, te tocó una escuela así, pudiste volver a clases, pero estás rodeado de esos, iba a decir blindex, no son blindex, de estas capas de plástico. Si te tocó ser un niño parvulario en Taiwán, bueno, por suerte, quizá podés bailar un poquito dentro de la sala de clases en tu rectangulito. Si volviste en China, te pusieron estos sombreros simpáticos y estuvimos un rato tratando de entender por qué los sombreros eran así. Y fíjense, es muy sencillo, intuitivo para los niños. Estas especies de alitas de los sombreros hacen que vos no te toques. Entonces, esta es la distancia social. ¿Por qué estamos viendo que la mayoría de estos intentos de solución para volver post pandemia a la sala de clases se ven así? Porque nuestra comprensión del cuerpo en la escuela está geométricamente expresada en este tipo de esquema que tengo acá. Este es el esquema de la escuela contemporánea en Chile, pero también contemporánea en todo Occidente y en parte de Oriente. Es una escuela, una sala de clases dentro de una escuela, de no más de 50 metros cuadrados, para mínimo de 35 estudiantes, máximo de 45, en general sentados de ese modo, quietos, mirando al frente. Las líneas que ustedes ven acá, transversales, vertical y horizontal, tienen que ver con la distancia de los bancos, que obviamente está regulada. Entonces, cuando explotó la pandemia, lo que hicimos desde el equipo de investigación fue sumarnos a arquitectos y diseñadores y tratar de imaginar cómo podríamos soñar una sala de clases distinta que acogiera las normas, es decir, piensen acá, insisto, estas líneas verticales y horizontales son en este esquema la distancia social recomendada por la Organización Mundial de la Salud y avalada por Naciones Unidas para que el virus no se expanda. Pero la pregunta era, ¿cómo hacemos para que los chicos vuelvan a clases seguros, pero con un cuerpo que esté vivo, presente, se pueda mover y pueda tener una experiencia que no sea solamente aséptica o puramente higiénica, sino participante? A partir de la lectura de Merleau-Ponty, de este diálogo entre el cuerpo vivido y el cuerpo tenido, es que proponemos que es posible resguardar la distancia social. Ustedes se dan cuenta acá, explotando el límite de la sala de clases, esto que también es muy tradicional entre el adentro y el afuera, explotándolo y haciendo que permee la sala de clases de dentro hacia afuera. Lo que ustedes están viendo hacia la derecha es una sala de clases que sigue más bien el espacio tradicional, pero divide la cantidad de estudiantes, ¿sí? En vez de tener 45, acá tenés 24. Pero la gran apuesta es que multiplica, incorpora y vuelve más porosa la relación con lo que se ve a la izquierda, que son modelos de patios. Es decir, si nosotros nos tomamos en serio el hecho que el cuerpo de los estudiantes es educado a comportarse de cierto modo en la escuela y nos jugamos a que ese cuerpo puede ser apropiado de un modo más libre, podríamos soñar con una sala de clases que tuviera más espacio libre, que resguardara la distancia social, pero que se incorporara de un modo más fluido y dinámico hacia el afuera, como se ve acá, esta imagen exterior. Cerrando con este breve punteo de Merleau-Ponty, vamos a escuchar hasta el hartazgo en los próximos años distintas adecuaciones de la distancia social. Unos documentos están hablando de 1 metro, otros de 1,5 metros, otros de 2 metros. La arquitectura de los sistemas escolares latinoamericanos para escuela básica y escuela media, primaria y secundaria, a los alumnos le están dando como mucho 1 metro,
¿sí? De un metro cuadrado para moverse. Es decir, no cuadra, no hay modo que los chicos puedan volver a una experiencia de sala de clases, entre comillas, normal, pre-pandemia. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos tratar de intencionar una comprensión del cuerpo vivido y darnos cuenta que la distancia no solamente es un metro objetivo, sino que es un metro que puede vivirse de distinta manera, cercano, lejano, incómodo, ad eternum, que pueda incorporar otros espacios del entorno escolar, vacíos u ociosos, pasillo, patio, hall, vereda, rompiendo esta estructura, por así decir, geométricamente cerrada o cartesiana, de cómo es que el cuerpo en la escuela se tiene que ver y mover. Vamos al segundo autor, que nos ayuda a pensar la relación entre percepción, estéticas cotidianas y escuela. Katia Mandoki, filósofa mexicana. Viva, le pueden escribir, Katia te contesta. Mandoki tiene como noción interesante las matrices estéticas escolares. Esto que puede sonar medio jerga, matrices estéticas, es súper concreto. La matriz es básicamente un patrón que trata de organizar y resumir y sintetizar el modo en que nosotros vinculamos la percepción, que reacciona en base a ciertas instituciones, y no solamente nos dice cómo se ven esas instituciones, sino cómo se sienten y cómo nos relacionamos con esas instituciones, concretamente respecto de la escuela, cuál es el vínculo entre percepción y proyecto educativo. Más concretamente, si yo digo ahora en este momento, acá frente a la pantalla, desde el living de mi casa, una escuela hogar, una escuela cárcel, una escuela bodega, club, sanatorio, regimiento, en fin, ustedes saben de qué estoy hablando. Ustedes evocan experiencias, imágenes, cosas que sucedieron en el pasado y permiten caracterizar y comprender qué es una escuela, cárcel, bodega, hogar. Hace unos años me encontraba visitando con el equipo de trabajo esta escuela, ahí la escuela es lo celeste que está en el medio de estos dos edificios, cuyo pasillo central y único pasillo se ve así. Cuyo baño para estudiantes se ve así. Al fondo a la izquierda, el baño de niñas, cuya puerta a veces se caía. Inmediatamente, pasando esa cartelera medio oxidada a la derecha, el baño de varones, que no tiene puerta. El patio, visto desde el fondo del pasillo. Y yo como anécdota estoy parado acá en el patio durante el recreo y veo que no hay ruido, ¿sí? Esto es algo muy raro. Cuando uno visita escuelas, ya te vas acostumbrando, sabes cómo se siente cada uno de los momentos y los espacios de la escuela. Es muy extraño estar en una escuela como esta, que es una escuela básica que tiene 2 turnos, tiene 90 estudiantes, 45 a la mañana, 45 a la tarde. Yo llegué al recreo de la mañana, donde estaban los niños más pequeños, imagínense de primero a cuarto básico, primaria, primero a cuarto, y no hay ruido. Entonces le pregunto a la directora, ¿qué pasa en el recreo que no juegan a nada? Me dice, ¿sabe lo que pasa? Hay unos clavos que sobresalen del muro desde afuera hacia adentro, y los clavos reventaron todas las pelotas que los chicos trajeron. Entonces yo le digo, qué horror, directora, me siento en una escuela cárcel o en una escuela depósito. ¿Sí? Acá típica presunción que uno trata de ser educado e investigador, a veces el prejuicio te avasalla, y le digo, yo me siento como en una escuela cárcel depósito. Y la directora me corrige, se ve muy mal la escuela, pero para muchos de mis estudiantes esto es lo más cercano a un hogar que ellos van a conocer. Porque si hacemos zoom en esto que lo que se ve no te alcanza a decir, esta es una escuela que recibe hijos de migrantes recién llegados al país que no hablan español y niños que viven en una organización que se llama CENAMES, el Servicio Nacional de Menores. Imagínense hogares de tránsito u hogares para niños que la justicia ha sacado de sus familias, chicos que eran abusados, violentados de distinta manera, que no pueden vivir en su familia, no quiere decir que estén abandonados, pero los sacan de la familia y los mandan a hogares para niños. Esos hogares para niños tienen mucha dificultad en ubicar en el sistema escolar a sus alumnos, a sus niños.
los mandan a este tipo de escuela. Entonces, ¿qué quiero decir con el argumento de la matriz estética escolar? Que más allá de, esto no es un juego de definiciones, de tratar de ver qué características físicas tiene, cómo la nombro en base a lo que me siento. La matriz estética escolar tiene como potencial, como ejercicio de investigación y ejercicio pedagógico, el potencial grande que hemos probado de encontrarnos con profesores, con directivos, con estudiantes, con comunidades, con las familias. Esto aplica tanto, insisto, al sistema escolar como a la educación superior u otros niveles. Decía, encontrarnos nombrando cómo se siente el lugar en el cual trabajamos o vivimos. Porque es cierto que la escuela que acabamos de ver se ve muy mal, es lamentable, honestamente, cómo se ve. De hecho, incumple con parte de la normativa de seguridad. Pero no obstante, para los niños que visitan la escuela diariamente, significa un lugar de acogida, un lugar de seguridad. Un lugar donde me decía, por ejemplo, una mamá, yo sé que en esta escuela no la van a querer abusar a mi hija. Eh, Tremendo, ¿no? Uno obviamente espera del sistema escolar mucho más que el no quiero que abusen a mi hija. Pero ese piso de seguridad, que no se termina de ver en las imágenes, o posiblemente se ve casi lo contrario, habitualmente en la investigación y en la escuela, no estamos tan acostumbrados a compartirlo, a decir por qué mi escuela, por qué mi universidad, por qué mi facultad se siente de esta manera y en qué hitos espaciales, físicos, estéticos, concretos se nota que se ve y se siente de esa manera. Y si no estás de acuerdo conmigo, y si vos no lo estás sintiendo y viendo de la misma manera, vení que te muestro. Entonces, esto es una de las grandes satisfacciones que hemos tenido investigando estética cotidiana y aprovechando el argumento de Mandoki, cuando profesores que sienten y ven la escuela de una manera se encuentran con sus directivos que la ven de otra y estudiantes que la ven de otra, y así ustedes se imaginan las comunidades, las familias, en fin, cuando se encuentran a poder compartir cuál es su comprensión del proyecto educativo que tiene la escuela, en base a cómo ven, cómo huelen, cómo gustan, cómo sienten. Eh, Como digo ahí abajo en ese resumen del argumento de Mandoki, más que quedarnos discutiendo cómo se ven los lugares, nos animamos a explorar no ya cómo se ve, sino cómo se siente, y acá la maravilla, qué es lo que significa, a fin de cuentas, la educación. Mandoki nos ayuda a traer, a ponerle, si Merleau-Ponty nos ayuda a llamar la atención sobre el cuerpo, Mandoki nos ayuda a llamar la atención sobre cómo nombramos y caracterizamos la experiencia del cuerpo y la percepción general en la escuela. Vamos al tercer autor contemporáneo, también vivo, Yuriko Saito, una colega japonesa. Yuriko también responde, si ustedes le escriben, ella está muy atenta al correo. Saito tiene la siguiente propuesta para nosotros. Dice, cita textual, el modo en que sentimos nuestro medio ambiente cotidiano afecta nuestra calidad de vida y la condición del planeta y tiene ramificaciones ecológicas. Una de las cosas curiosas que Saito nos ayuda a pensar es que el sistema escolar, estoy pensando en Chile, pero en Latinoamérica y en el mundo, cuando se aproxima a la noción de naturaleza, el tema naturaleza, o seres vivos y relación con el entorno, en general se evoca, se ejemplifica, se describe una situación más bien prístina, ideal. Por ejemplo, acá en Chile, cuando el currículum enseña naturaleza o ecosistemas, las fotos de la Patagonia o del desierto donde están los telescopios por el cielo puro. Difícilmente pensamos en naturaleza recordando casa o el barrio o el patio de la escuela. Y sin embargo, de acá he llamado la atención a Saito, la escuela, el barrio y la casa es el lugar donde nosotros aprendemos a respetar más o respetar menos, querer más o menos, nuestra relación con los seres vivos que nos rodean, los seres no vivos que también nos rodean, con el impacto ecológico que eso tiene
para el futuro, ya lo sabemos. Les quiero mostrar como un ejemplo interesante esto que sucede en Chile, donde el tema del reciclaje en la sala de clases, en el entorno escolar y en el barrio de la escuela es explosivo. La verdad que hay muchísima campaña, muchos fondos, mucha iniciativa pública, privada, mixta, dedicada, por ejemplo, a tratar de resolver qué hacemos con los neumáticos. Las gomas, las cubiertas de autos que están acá enterradas como si fueran maceteros, son súper complicadas de disponer finalmente, de terminar con una vida útil de esto, porque ustedes saben que esto está hecho con caucho, malla de acero y otros ingredientes químicos que solidifican y sueldan el acero con el plástico. Súper difícil de separar para reciclar. Entonces, ¿qué se hace? Se trata de reutilizar como una opción buena. Ahora ustedes me pueden decir, pero Guillermo, con esto, ¿qué cambias? Bueno, quizás vos, nosotros, estos pocos que estamos acá reunidos online, no cambiamos mucho. Pero lo que los niños aprenden de su relación con su cuerpo, con el modo de vincularse con su percepción, en su relación con el medio ambiente, puede verdaderamente ser transformador a lo largo del tiempo. Clásico ejemplo, muy bueno también en Chile, donde, como pasa también en Argentina, la desertificación avanza a una velocidad ciclópea, muy, muy rápido. Hay grandes esfuerzos súper explícitos porque los niños tengan huerta en la escuela. Ahora, usted me puede decir, Guillermo, de vuelta, esto de tener la huerta en la escuela se ve bien, es así, nice, es simpático. Es como una especie de marketing positivo para la escuela. Lo notable es que recorriendo distintas escuelas y conversando con estudiantes y familias, lo que vamos aprendiendo es que para muchos estudiantes la posibilidad de tener huerto en la escuela es la única vía, escuchen lo que les digo, la única vía de ver cómo una planta germina, crece, da flor, da fruto, se reproduce y continúa su camino. Muchos de los barrios donde viven los niños en las escuelas latinoamericanas, públicas, urbanas, en general segregadas, difícilmente tienen la posibilidad de recorrer a lo largo de todo el ciclo de vida de la planta. Recorrerlo no solamente por decir lo conozco, sino que lo incorporo, lo cuido, me ocupo, pasa a ser parte de mi experiencia cotidiana. ¿Sí? A mí me ha tocado vivir intentos de reforestar barrios enteros, donde cuando llega el invierno, los vecinos que no tienen gas y sufren frío por aislación térmica de la casa, cortan los árboles para hacer leña. Y esto que uno podría decir, qué atroz cortar un árbol para hacer leña, creo que honestamente sería lo que todos haríamos si tuviéramos frío en invierno. Este llamado de atención de Saito respecto a que el modo en que la escuela nos enseña a vincularnos con el medio ambiente puede tener implicancias pedagógicas y planetarias gigantes, quizás tiene como mejor ejemplo el tema del uso del agua. Miren, con todo respeto, en general los occidentales, muy especialmente los latinoamericanos, nos encanta lavarnos las manos con agua potable. Usted me puede decir, está muy bien, porque las manos después me las llevo a la cara y me puedo pasar enfermedades como el coronavirus. Pero ¿saben qué también? A nosotros nos encanta limpiar el inodoro con agua potable. Es decir, estamos obsesionados con que tenemos que ver de modo traslúcido el fondo del inodoro después de usarlo. Y nos gusta también lavar el auto con agua potable. Y nos encanta regar las plantas con agua potable. Y Saito dice algo más, también escandaloso. Nos gusta tener el pasto verde, con el mismo verde, todo el año. No hay datos de esto fuera de Estados Unidos, pero para darles una idea, en la costa este imagínense, desde New Hampshire hasta Florida, se utiliza un 40% del agua potable para mantener verde el pasto. Y en la costa oeste, allá desde Canadá hasta México, se utiliza un 60% del agua potable
para dejar el pasto verde. Cuando digo potable, por favor no piensen en el agua que es potable. Pensemos en el agua que hay que potabilizar. Esta es una típica imagen de lo que pasa en los patios donde se utiliza agua potable para lavarse las manos y esa agua potable de mano limpia se va a la cloaca. No va a ningún riego, no se reutiliza, no se vuelve agua gris. Olvidémonos. Otro ejemplo breve respecto de el entorno, la dimensión ecológica de Saito y cómo la percepción sensorial impacta en nuestras decisiones ecológicas. Este es un comedor de una escuela que tiene 800 alumnos, están todos afuera en el momento que estoy tomando la imagen. El comedor se ajusta a normativa, cumple con todo lo que tiene que cumplir, pero los chicos prefieren estar afuera sentados en el piso, comiendo bajo el frío. Yo le digo, chicos, ¿por qué no utilizan el comedor para comer? Y me dicen, tío, bueno, así se dice a los profes acá, dicen, tío Guillermo, hay pésimo olor. Es decir, no hay adecuada ventilación del olor. Los niños, desde la escuela, en esta escuela por lo menos, aprenden a sufrir el frío antes que a compartir el comedor, que está estudiado, investigado de punta a punta, es un lugar importante para confraternizar y conversar sobre las cosas de la vida. ¿Y por qué no hacen esto acá? Porque hay muy mal olor. Entonces, cerrando Saito, la escuela, el sistema escolar en general, insisto que también incorpora en este argumento en la educación superior, es una fábrica, es una usina de relaciones ecológicas. La escuela nos enseña a vincularnos de un modo más lúcido, menos, más prudente, menos, más interesante, menos, a nosotros mismos, con el aire, el agua, la solidaridad con los seres vivos y los no vivos. Curiosamente, esto no termina de aprovecharse como un eje pedagógico central. Usted me puede decir, Guillermo, hay contenidos transversales en todas las mallas curriculares del mundo sobre la ecología. Sí, pero nos seguimos lavando la mano con agua potable y limpiando el inodoro con agua potable. Vamos cerrando para poder tener conversación. Hay una brecha, que yo creo que es una oportunidad gigante, para educadores, para diseñadores de política pública, para gobiernos, entre lo que sabemos del mundo de la percepción sensorial y lo que practicamos de la percepción sensorial en la escuela y en la vida. Hay una brecha, oportunidad gigante, y esto es lo que estamos haciendo nosotros en este momento a raíz de este proyecto de el aula COVID o post-COVID que le mostraba al principio de la presentación. Decía, hay una brecha gigante entre lo que es el lenguaje de la arquitectura y la neurología, que van siglos avanzados delante del sistema escolar, y las políticas educativas, la formación de profesores, las prácticas pedagógicas. Yo trabajo en una de las facultades de educación de mejor ranking en Latinoamérica, en Iberoamérica. Nuestras salas de clases, muchas veces, cuando yo llego a la mañana, están dispuestas con los bancos en serie, mirando de frente, con los puestos quietos, al pizarrón. Estamos en el siglo XXI, tenemos este tipo de argumento, investigación para decir que uno puede aprender más, mejor, más rápido, en otros horarios, en otros formatos, en otras dinámicas, afuera, adentro, rompiéndola afuera, adentro, pero lo seguimos haciendo como la escuela del siglo XIX, más de estructura fabril, de reproducción de mecanismos. Hay una brecha, una oportunidad gigante entre lo que decimos que queremos para la educación, tres grandes titulares, nadie se los puede poner en contra. Queremos una educación de mayor calidad, queremos una educación que acoja a la diversidad de estudiantes, queremos una educación que sea lo más flexible posible, pero ¿qué vemos en la sala de clases? Lo que yo le mostraba en un principio, seguimos viendo un mismo modo de comprender el cuerpo, más bien encasillado, más bien restringido. Seguimos viendo una, en general, incapacidad de nombrar la relación entre cómo nos sentimos a partir de lo que vivimos en la escuela, y seguimos teniendo una más bien disociación, incluso esquizoide, entre los discursos de respeto por el medio ambiente, respeto por la diversidad, respeto por los seres vivos, y el uso que le da el sistema escolar a temas básicos y decisivos como el agua,
como la luz, como la temperatura, como el orden de los cuerpos en un mismo hábitat. Yo quiero dejar hasta acá para aprovecharme de sus comentarios, sus dudas, sus discusiones. Les quiero dar un muchas gracias sincero. Cuando yo hablo de nosotros y nuestra línea de investigación, estoy hablando de artículos e investigaciones y algunos otros videitos que están alojados en esa página web que se ve ahí. Si ustedes ponen mi nombre, Guillermo Marini, les va a aparecer ahí en el buscador academia.edu. Esa academia.edu es una especie de archivo online gratuito, de acceso público y restricto, al cual uno puede acceder, leer lo que te gusta, lo que no te gusta no lees, pero lo bueno es que lo podéis bajar y distribuir con total libertad, ¿sí? Ahí no hay una copyright free, se puede acceder y compartir. Entonces ahora yo me callo y Bueno, Guillermo, muchas ojalá podamos gracias. conversar Realmente muy 20 minutos por lo menos. interesante. Nos brinda como una mirada a la cual no estamos acostumbrados en los ámbitos educativos, a tratar de tomar mayor conciencia de la importancia de los espacios y sobre todo de la percepción de los espacios y cómo impactan en nuestra vida, en nuestros sentimientos y bueno, en lo que nos compete, que es nuestro trabajo como docentes. El auditorio es un poco reducido, pero por ahí podríamos abrir los micrófonos, Estela, como para que podamos intercambiar como propone Guillermo. Eh, Sí, a mí perfecto. en principio, no sé qué opinás, si es Sí, posible. Claudia, perfectamente. Acá la tenemos también conectada a la doctora Marisol Zipagauta, que ella es Ah, ¿qué tal? directora del Centro de Excelencia Docente de la Universidad Minuto de Dios. Justo le voy a poner un chat a Marisol para preguntarle si quería que le habilitara el micrófono, porque quizás sería interesante también que nos haga algunos aportes sobre tu... Yo creo que sí, seguramente va a tener cosas para comentarnos. Ella tiene una visión muy abierta de los contextos escolares, así que seguramente nos va a aportar. En principio, en lo que yo, mientras Estela habilita los micrófonos, eh, me parece importante reflejar esta necesidad de salir de esta visión binaria y dicotómica que tenemos siempre presente en nuestra apreciación, ¿no? Que tiene que ver con ver las cosas como buenas o malas, útiles o inútiles, cercanas o lejanas, y también el concepto de lindo y feo, que me parece que justamente en esta presentación no nos resulta descriptiva para lo que vemos, porque es cierto que muchos de los espacios que Guillermo nos mostró tienen, digamos, tendrían que ver con una percepción desde nosotros, que somos universitarios, que tenemos una mirada determinada, desarrollada, por ahí serían espacios que no son lindos, son feos. Pero sin embargo, desde la percepción humana, desde la percepción de quienes los habitan, desde sus sentimientos, desde la comunidad que los alberga, hay una percepción totalmente distinta. Me parece que esto justamente nos ayuda a ir abriendo espacios en esta visión de bueno, malo, lindo, feo, esta cuestión extremista y dicotómica que nos cierra la mirada, que no nos permite crecer, involucrarnos y entender empáticamente a quienes están trabajando con nosotros, ya sea como alumnos, ya sea como compañeros, ya sea como vecinos o como extraños. Acá justamente Paula en el chat puso una experiencia que me parece que también refleja esto, me parece rica para compartir. Paula Angeleri, quien es directiva de la Facultad de Tecnología e Informática, nos comenta lo siguiente. Dice, la tecnología ayuda a flexibilizar y la usamos en el aula en casi todas las materias y es lo que permitió tener la flexibilidad de dar clases en la pandemia. Y por otra parte, otra cosa que compartió antes, estoy buscando en el chat, eh,
Bueno, la Facultad de Tecnología era la más fea a nivel edilicio. Nosotros en la Universidad de Belgrano teníamos hasta hace poco 3 edificios muy cercanos y había algunas facultades que funcionaban en unos y en otros distintos según la facultad. La Facultad de Tecnología era la más fea a nivel edilicio, nos dice Paula, pero los alumnos sufrieron mucho cuando los cambiaron de sede y los pasaron a otra que es mucho más moderna e interesante. Digamos, moderna, bonita, supuestamente muy pensada tecnológicamente, y se solía ver la sede de mejor, digamos, esta segunda sede, la de tecnología fea, se la solía ver como la de mejor clima entre los alumnos en las auditorías académicas que se hacían. Es cierto que sufrían el calor, el frío y demás, pero no obstante eso, los alumnos se sentían mejor en esta universidad fea, en esta sede más fea, que en la sede de la torre universitaria bonita. Y bueno, espero los comentarios de esto que compartió Paula, Guillermo. Sí, mira, te diría respecto de lo último, creo que Merleau-Ponty nos ayuda desde hace casi 70 años a argumentar por qué se da, y es cierto lo que propone Paula, y se debe a que el espacio no es una relación, no es algo objetivo, no es algo ahí, un vacío. La calidad edilicia no es algo que está ahí y depende de cumplir con ciertas normas. La relación con el espacio y la calidad de los edificios que nosotros habitamos, más allá que estén mejor o peor construidos, básicamente la definen las relaciones de las personas que habitan ese lugar. Es cierto que vos tenés que cumplir con un mínimo de calidad constructiva, pero está lleno de edificios que pueden cumplir con todas las normas, pueden estar muy bien construidos, pero no proponen ningún tipo de interacción interesante. ¿Sí? En Chile hay un ejemplo claro, hay 20 escuelas que han sido construidas con ISO 29900 en calidad estética, imagínense, escuelas hipertecnológicas, siglo XXI, siglo XXII, pero donde las relaciones pedagógicas, la organización del mobiliario, sentarse mirando al frente, el recreo es para unos pero no para otros, o unos juegan a la pelota y otros hacen lo otro, sigue siendo lo mismo que hace 100 años. Porque por más que vos construyas un espacio fabuloso, no por construir lo vas a habitar de un modo mejor. Es decir, es cierto que tiene que haber un espacio físico para que pueda haber habitar humano, pero el habitar, por así decir, supera y tiene la capacidad de reconfigurar y resignificar lo que nosotros entendemos por espacio construido. Por eso que muchos lugares que se ven y se sienten medio feos son espectaculares respecto de la relación humana y el sentido pedagógico que se genera. Eso es así. En términos de la tecnología que proponía Paula, sí, yo creo que uno de los impactos más fuertes que ha tenido el uso de tecnología post pandemia es recuperar, por ejemplo, la flexibilidad en el tiempo, esto de haber incorporado definitivamente en la sala de clases lo diacrónico junto a lo sincrónico. Digo recuperar porque esto ya estaba presente en el mundo de la escuela. En investigaciones de la década del 80 ya había propuestas de, estoy pensando en Justi, un japonés, que proponía tiempos acentuados y atenuados o tiempos de cambio rítmico cíclico dentro de la escuela tradicional. Nosotros nos hemos, gracias o oportunamente por la pandemia, nos hemos valido de la tecnología para romper un poco esta cápsula de tiempo cerrada, monolítica, recursiva, siempre en el mismo ritmo, hacia algo un poco más independiente, de autogestión, de una mayor madurez temporal, como es la que tienen ahora los estudiantes cuando pueden asincrónicamente hacer lo suyo. Bien, Claudia, ya tiene habilitado, perdón, el micrófono Marisol. No sé si podemos, Marisol, ¿nos estás escuchando? ¿Querés hacer alguna reflexión?
Hola, buenos días. Qué gusto Hola, buenos saludarlos. días, Marisol. ¿Cómo están? Doctor Guillermo, muchas gracias por esta exposición. Yo creo que el mundo se está moviendo en estas direcciones y todos están pensando en Colombia, en Argentina, bueno, en todas las partes del mundo, cómo hacer que nuestros niños se sientan bien. Aquí en Colombia no se ha decidido todavía si vuelven o no vuelven. Están mirando todo ese tema que usted nos presentaba de distribución de los salones, en las aulas de clase, de las sillas, en fin, yo creo que es un tema bien interesante que hay que reflexionarlo también, porque creo que la educación virtual en la primaria y en el bachillerato no ha funcionado como quisiéramos, pues primero porque no estábamos preparados, nadie estaba preparado, y tengo presente la anécdota de una niña cercana aquí cerca de mi casa, que un día fui a la casa de ella y la veo con una cara de aburrimiento, la pobre, frente a su pantalla. Dios mío, yo decía, no, no puedo creerlo, porque los profesores también pensaron, o pues información también ellos, que era lo mismo trasladar una clase presencial a una clase virtual y que toda la mañana tenían que tener los niños ahí concentrados. Eso es absolutamente imposible, son otras dinámicas, es otra forma de hacerlo, es otra metodología. No, o sea, definitivamente el tema, yo insisto mucho y lo saben Claudia y Estela, que el tema de la formación docente para mí es vital, es importantísimo, y hoy en día más en los profesores de primaria y de secundaria. Bueno, en educación superior algunas universidades tenemos algo de experiencia y quizás no les cueste mucho a los adolescentes la concentración, pero para los niños ha sido muy complejo, muy complejo. Era un comentario que quería hacer un poco también complementando lo que el doctor Guillermo nos ha compartido en la mañana de hoy. Muchas gracias. Excelente, Marisol. Gracias, Marisol. Mire, le insisto, me tomo de su comentario para un bonus track que me suelo guardar en las presentaciones con distintas imágenes. Mire, esto es un organizador del tiempo clásico, ¿sí? ¿Se entiende? El eje vertical son los cursos, el eje horizontal son los días y las horas, los rectángulos de color, los colores son asignaturas, materias, cursos. Los nombres, lo que se ve escrito, garabateado ahí adentro de los rectángulos de color, son los nombres de los profesores. Esto es el mural que organiza el tiempo en una escuela grande en Santiago de Chile. Tiempos que se organizan de modos recursivos, cíclicos. Una vez que uno tiene una semana, esto se multiplica por los 180, 220 días de clase según el sistema escolar. Se copia y se pega. Y es todos los años igual. Y yo no estoy diciendo que esto no sea importante ni difícil, porque la microgestión que hay en organizar acá cada profesor, no todos tienen la misma cantidad de horas, los contratos, acoger los recreos, las horas libres, lo extraprogramático, una locura. Pero la pandemia le puso una granada de esquirlas y esto lo reventó. Y nos ayudó a pensar en estas prácticas que yo insisto, vuelvo a pensar en este Justi, 1980, donde hay momentos de concentración, incentivo, presión, más tiempo cronológico, y hay momentos de pausa, enlentecimiento, dispersión, reducción del tiempo cronológico. Muchas de las escuelas al día de hoy están trabajando así. Están trabajando en formatos donde entre los profesores se distribuyen y vos tomás un poquito más, yo tomo un poquito menos, vamos haciendo alianzas y los tiempos se van haciendo un poco más flexibles y dinámicos, como decía Marisol, en base a una apropiación, un uso un poco más estratégico de la tecnología. Me encontré charlando con una directora, este es el horario del Liceo 71 de Montevideo, la capital de Uruguay, que está trabajando de la siguiente manera. La directora, esto explotó, tuvo que resolver, y lo que hizo fue, para tratar de cubrir la necesidad de tener más espacio, que garantizara las condiciones de distancia, de higiene y de salubridad, organizó a profesores en estos círculos
trabajo, diríamos, técnicamente interdisciplinario o basado en proyectos, y los mandó a espacios distintos. O sea, la directiva verdaderamente organizó a los profesores que quisieran trabajar entre sí, pero ella tomó la decisión de dónde iban a estar. Y el dónde es en el patio, en el jardín, en computación, en la ex sala de computación, recuerden, en la cocina. Entonces, me quiero tomar de tu comentario, Marisol, de su comentario. Claro, en Colombia también hay muchas escuelas que están experimentando en este momento con modos de comprender el tiempo distinto, el tiempo COVID distinto, un aprovechamiento del espacio distinto. Yo soy optimista, creo que esto tiene mucho para enseñarnos, pero creo que hay que seguir estudiándolo e investigándolo. No logramos cambiar la formación profesional docente solamente con algunos ejemplos o algunas pandemias. Somos un gremio más bien tradicional, nos cuesta a veces el cambio. Sí, tenemos que seguir bueno, agradezco a Marisol dándole sus comentarios. este Realmente yo creo que tenemos mucho para modificar en la cuestión docente. Nosotros en la universidad seguimos manteniendo un esquema bastante rígido porque nos basamos por una currícula con horarios estancos, y los alumnos a veces piden algún tipo de flexibilidad y realmente nos cuesta otorgársela porque hay una serie de negociaciones y cuestiones que incluir que lo hacen bastante difícil. Pero bueno, siempre hay espacios, ¿no? Acá Paula comenta, se generó en el chat un debate sobre si la tecnología es buena o mala, más que buena o mala, es fría o no es fría. Paula comenta que ella es una formada en el área tecnológica, con lo cual por supuesto que opina que la tecnología no es fría, y que al contrario permite tender puentes y modos de compartir con los jóvenes y demás. A mí me parece que tenemos mucho por recorrer todavía. Lamentablemente la pandemia nos encuentra con muchísimas falencias, pero también nos permite empezar a introducir este tipo de reflexiones. Creo que estamos en deuda con los espacios y en deuda con habitarlos de otra manera, ¿no? Y que esto sea contemplado, tanto me hago cargo, por quienes estamos conduciendo en temas educativos, y también por quienes piensan los espacios, por quienes piensan las políticas de cómo habitar esos espacios, así que tenemos mucho trabajo por delante. Bueno, acá Paula también comenta, afortunadamente la pandemia nos hizo adaptar la enseñanza a la nueva era. Yo no estoy totalmente de acuerdo, creo que sí adaptamos un montón de cosas, pero tenemos muchísimo trabajo por delante todavía. No por ser negativa, sino justamente para tener conciencia de todo lo que tenemos por delante, ¿no? En este sentido, y bueno, y agradezco el aporte de Guillermo para esta cuestión de repensar desde otro lugar y vivir desde otro lugar los espacios. Sí, gracias Claudia. Yo le diría, miren, uno de los puntos que podemos mejorar mucho en Occidente en general es que al momento de diseñar y construir escuelas, universidades, facultades, o de diseñar y reconstruir, de readaptar, de ampliar, modificar, en general los equipos de arquitectura se cortan solos, hacen lo suyo, ¿sí? Gana la licitación, presentan, se juntan con el constructor y esto sucede en la enorme mayoría de casos disociado de la voz y las necesidades de las personas que van a aprovechar esos edificios. Es decir, la construcción o el construir como mundo sigue bastante disociado del habitar. En las normativas de diseño y construcción de escuelas en Occidente en general, no hay requerimiento de conversar con los profesores, con los estudiantes, con los directivos, con las familias. Se construye y el criterio de construcción fundamentalmente es funcional y de seguridad. Tiene que servir y tiene que ser seguro. No se te puede caer en un temblor, por ejemplo. Disculpen, pero estoy con un vecino que está haciendo arreglos en mi casa.
Lo lamento mucho, pero no lo puedo modificar. Sí, estoy de acuerdo, Guillermo, y sobre todo se ve más esto que usted observa en el nivel superior, que es en el que nos manejamos. Parece que la arquitectura de nivel superior no contempla esta cuestión de la necesidad humana de la afectividad, de la percepción, del contacto que necesitamos. Pero bueno, los dejo porque la verdad que es bastante molesto hablar con este ruido por detrás. No sé si alguien, Marisol o alguien más quiere hacer alguna pregunta o comentario para Guillermo. Pues que nos gustaría invitarlo, de una vez le decimos, doctor Guillermo, nos gustaría invitarlo a nuestra universidad Uniminuto. Uniminuto es una universidad grande en Colombia, 110.000 estudiantes, más de 5.000 profesores y muchas de los programas que impartimos son en licenciaturas y muchas licenciaturas son licenciaturas a distancia, que en esta época pues estamos trabajando de manera virtual, así es que tenemos un gran potencial para formar a los futuros profesores que van a formar estas generaciones de niños que estamos aquí compartiendo. Muchísimas gracias, doctor Guillermo. Muchas gracias, Marisol. Un encanto, un gusto poder seguir conversando. Y ojalá, yo sé que pasé un poco rápido algunas de las imágenes y hubo de ratos demasiada información o citas o autores. Eso queda grabado en el YouTube y lo pueden revisar. Esas son las referencias que yo creo que son importantes tener en mente. Y por supuesto me pueden escribir. Yo, mi equipo, cuando hablo de equipo estoy hablando de profesores de arquitectura, de diseño y estudiantes de doctorado que están trabajando desde el diseño, desde la arquitectura y desde la biología en este mundo, en esta relación entre percibir y educar. Les agradezco muchísimo por la invitación. Bueno, muchas gracias a usted, Guillermo, por compartir. Cuídense, Acá en cuídense. el chat Tengamos pegué el link un buen que usted cierre de nos año, mandó, todas y como todos. para que todos puedan entrar directamente. Yo ya entré y hay mucho material de interés. Y también, bueno, para hacer el contacto con Marisol, si ella lo quiere invitar a su exitoso programa de Masterchef. No, Masterchef no. Chef. Bueno, muchísimas gracias, Guillermo. Los dejo con Estela para que haga el cierre del encuentro. Gracias a todos quienes estuvieron presentes. Bueno, en nombre de la red le agradezco al PhD Guillermo Marini por su brillante exposición y por poner luz para la audiencia sobre el tema estéticas cotidianas en la educación hacia una pedagogía de la percepción sensorial en la escuela. Vamos a compartir la grabación de esta reunión con los departamentos de educación de las universidades de la red, porque hoy no pudieron acompañarnos varias universidades que usualmente nos acompañan. Agradezco también a la audiencia por su tiempo e interés en el webinar de hoy y pronto anunciaremos la fecha y el tema de la próxima reunión virtual a través de las redes sociales y de la base de datos de la red. Gracias nuevamente y buenos días a todos los participantes. Gracias, Guillermo, y cuídense. Hasta pronto. Bye.